Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Microsoft Excel a todo nivel. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta introducción, en este nuevo curso que estoy iniciando a partir de este video. Un curso de fundamentos de DAX desde cero, en donde vamos a ver los conceptos más básicos con los que nosotros vamos a poder crear operaciones con DAX desde Power BI. Recordar que si ustedes tienen conocimiento de Excel nos va a ayudar bastante. Ya les explicaré qué es lo que sucede con DAX y qué relación tiene con lo que nosotros ya conocemos de Excel. Vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí vamos a tener el concepto de DAX. ¿Qué es DAX para Power BI? Vamos a ver, y dice que se conoce como DAX a las siglas de Data Analysis Expressions, que traducido al español es algo así como expresiones de análisis de datos, y se refiere a un grupo de funciones, operadores y constantes que nosotros vamos a poder usar dentro de una fórmula o una expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Si ustedes relacionan esto con Excel, se trata de algún tipo de funciones que son muy parecidas a este. Dicho más fácilmente, DAX ayuda a crear información de datos nueva que ya está en un modelo de datos. ¿Qué hay que considerar cuando nosotros vamos a aprender el lenguaje DAX para Power BI? Dice aquí el primer punto, que si ya estás familiarizado con Excel, llevas un paso adelante para aprender DAX. Lo que yo mencionaba hace un momento. ¿Qué sucede? Muchas de las funciones que nosotros vamos a aprender en DAX son funciones muy parecidas a lo que nosotros ya conocemos en Excel. De hecho, en la mayoría de las funciones que son parecidas a Excel, la sintaxis y los argumentos son prácticamente los mismos, pero hay otra serie de funciones que tienen alguna función un poquito más avanzada. Es como un Excel con esteroides, por ahí escuché decir alguna vez a algunos de mis compañeros, lo cual es bastante acertada la observación o la analogía. Es un Excel con esteroides, es un Excel potenciado, pero que nos va a permitir hacer cosas maravillosas con los modelos de datos en Power BI. Cuando nosotros escuchamos la palabra DAX, de pronto es un tanto imponente, pero debes saber que DAX no es un lenguaje de programación. Es una herramienta como lo son las funciones de Excel que nos va a permitir hacer cálculos y generar nueva información dentro de Power BI. Ya veremos poco a poco este concepto para que ustedes vean cómo pudiese imponerse bastante el concepto DAX, pero poco a poco le vamos a perder el miedo y vamos a aprovecharlo de manera importante dentro de Power BI. Una función de DAX siempre hace referencia a una columna completa o una tabla. ¿A qué se refiere esta observación? A que dentro de DAX, si bien las funciones se parecen mucho a las que nosotros manejamos en Excel, en Power BI, en DAX, desaparece el concepto de celda. Aquí se va a trabajar con base en tablas y se va a trabajar con base en columnas. Nada más, no va a haber otra cosa más que columnas y tablas. Listo. Ahora, ¿no quedó claro? Vamos a ver lo siguiente. No se preocupen, porque aunque no haya quedado claro, nosotros vamos a tener que aprender esto de manera práctica. Entonces, esos son solo unos cuantos conceptos rápidos para que ustedes pues aprendan a crear modelos de datos. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa porque este es un pendiente que tengo. Y al mismo tiempo quiero hacer una invitación a que se unan, al programa de miembros de Microsoft Excel a todo nivel. En este programa de miembros, por una cantidad simbólica, realmente no considero que sea un precio, son apenas $2.5 al mes. Estoy activando dentro del canal el programa de miembros, en donde pues ustedes pueden aportar una cantidad mínima al canal y tener acceso a contenido exclusivo. A mí me encantaría que esto que están aprendiendo en Power BI lo complementaran con el conocimiento del curso que estoy subiendo de Power Query a la plataforma de miembros. Igualmente ya subí un curso de tablas dinámicas que también quienes conocen poco de Power BI o mucho, pues se darán cuenta de que esto también ayuda bastante. La lógica en cómo se trabaja con tablas dinámicas es muy parecida a cómo se trabaja con Power BI. Déjenme hacer el reconocimiento y la mención a las personas que ya se encuentran dentro del canal, dentro del programa de miembros, a Daniela Rifo, José David Izaza, Agustín Salas, Juan José Domínguez, José Molina,
José Delgado, Ricardo Arias, Diana Carolina Nieto, Tomás Castillo. Muchas gracias a todos ustedes por pertenecer y por confiar en nosotros, apoyarnos con el contenido que nosotros estamos creando para ustedes y pues por el apoyo, que realmente es un apoyo muy simbólico. Creo que no afecta en muchos de los casos para nada el bolsillo de nadie, simplemente es un apoyo con el que nosotros podemos crear más y mejor contenido. Tomás Castillo, no sé si ya lo había mencionado, Joseph Planas, tenemos por acá a Maxi Cuevas, Mauricio Villalobos, Katia Villatoro, Daniel Arellano, Carlos Daniel Ríos, Jorge Cercas, tenemos acá a Tulio Salazar, José García, Guillermo Tobías, Jorge Pedrero, A.F. Jaime A. de Grave, Sergio Zumbado, Ángel Orozco Valdés y Eliana Valles. A todos ellos, gracias por pertenecer a este grupo exclusivo, este grupo VIP de suscriptores de Microsoft Excel a todo nivel. Así como ellos, si tú quieres tener acceso al contenido exclusivo que nosotros vamos a subir dentro del programa de miembros, si tú vas a la página principal del canal, hay un botón que dice unirse, le das clic ahí, sigues los pasos y vas a tener acceso al contenido exclusivo que nosotros estamos subiendo de manera paulatina al canal. Ahorita estamos en proceso de subir un curso de Power Query que creo que serviría bastante si tú lo tomas en conjunto con lo que estamos haciendo aquí, que vamos a empezar a hacer con DAX. Entonces, disculpen la molestia, disculpen la interrupción. Vayamos a lo siguiente y continuemos con la introducción de este curso. Para empezar, dentro de DAX, ¿qué tenemos aquí? Veamos esta tabla de datos, y nosotros podríamos cargarla de manera rápida dentro del modelo de datos. Esta tabla que yo tengo aquí tiene suficientes datos y tiene 484,000 conceptos. ¿Esto qué tipo de datos tiene? Tiene un cliente, tiene una entidad, un destino, una cuenta. Son datos prácticamente de salidas de almacén, el artículo de descripción. Sin embargo, vean cómo la tabla se va extendiendo con muchos datos hacia la derecha. Esta tabla podría ser una tabla única. Sin embargo, además de trabajar con una sola tabla, el día de hoy vamos a aprender dentro de este curso también cómo es que nosotros podemos crear un modelo de datos que nos ahorre bastante de información con lo que nosotros podemos trabajar. Nosotros dentro de este archivo que les mostraba, este tiene un peso, aquí está, es este que dice registro de ventas, de 53 megas. Este archivo, de hecho, cuando lo compartí en el canal no lo podían descargar porque pesaba más de 50 megas. Sin embargo, les voy a mostrar otro archivo que yo tengo, que es este registro de ventas, en donde ya no vamos a tener una gran sábana de datos. En este archivo yo he creado un modelo de datos que observen, de 53 megas ha pasado a pesar 16,423, es decir, 16.4 megas. ¿A qué se refiere esto? A que creando nosotros modelos de datos podemos ordenar y mejorar la información que nosotros podemos tener. De hecho, el archivo que les mostré, que era una sola tabla, tardaba bastante para poder abrir. Sin embargo, en esta tabla, en este modelo de datos, yo he creado varias tablas en donde podemos resumir los datos que vamos a utilizar para este modelo. Vamos a tener más información a la mano, vamos a poder hacer más combinaciones de reportes y sin embargo ustedes observarán la tabla es mucho menor, son más tablas, pero nosotros tenemos datos en donde nosotros vamos a poder trabajar de manera más ordenada y este apenas pesa 16 megas. Entonces, vamos a ver esta hoja, de qué trata este modelo de datos. Es igual, es de hecho la misma información, pero en este caso nosotros vamos a tener varias tablas en donde vamos a crear y las vamos a cargar en Power BI para que a partir de ahí nosotros vayamos a poder crear nuestro modelo de datos y poder trabajar con DAX. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta tabla que dice principal, nosotros vamos a utilizarla como nuestra tabla de hechos. En Power BI existen para los modelos de datos tablas de hechos y tablas de dimensiones. Para ser un poquito más claro con respecto a estos conceptos, me estoy refiriendo a la tabla de hechos,
como aquella información en donde nosotros registramos efectivamente los hechos, en este caso las ventas. Cada uno de los registros que ven aquí ustedes son las ventas, solo que tenemos determinados datos que nos permiten que la información fluya de mejor manera. En este caso vamos a encontrar un montón de códigos repetidos porque se vendieron muchos artículos con este código, muchos otros artículos con este y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro de esta tabla, nosotros vamos a crear unos códigos o unas llaves, más bien, unas llaves que nos van a permitir relacionar los datos. Las otras tablas de las que les hablo son las tablas de dimensiones. En estas tablas de dimensiones, para que ustedes lo tengan más claro, son como aquellos catálogos. Mi catálogo de clientes, mi catálogo de productos, mi catálogo de distribuidores y tal vez hasta un catálogo de calendario de fechas que me va a permitir también yo crear distintas mediciones. Si quiero crear por semestre, si quiero crear mediciones por trimestre, por mes, por día, por año, etcétera. Solo con una columna que únicamente tenga las fechas de donde yo voy a poder tomar la información. Entonces, todo ese modelo de datos que pesaba 53 megas, observen, este es el archivo en donde tengo 5 tablas. Es la misma información y de hecho hasta más datos en 5 tablas. Observen que esta es la principal, esta es mi tabla de hechos, en donde yo voy a poder registrar todo el movimiento del día a día y lo demás servirá para crear tablas relacionadas o un modelo de estrella para nosotros poder crear información útil en Power BI. Entonces, esta tabla de hechos tiene un número de orden, tiene una fecha, un número de distribuidor, que será una clave, un cliente, key, que también es una clave de los clientes que nos hacen compras, el código key, que este código pues nos va a servir para poder identificar los materiales, la cantidad vendida y la cantidad de devoluciones. Aquí vamos a ponerle, dice cantidad, vamos a ponerle cantidad. Entonces vamos a corregir aquí, denme un segundo. Aquí está, vamos a ponerle cantidad. Cantidad de evoluciones. Entonces vamos a ponerle aquí un guión para que estos se encuentren juntos. Bueno, vamos a ponerle ahí. Ya está cantidad de evoluciones y cantidad vendida. Observen que son pocos campos. Y estos mismos campos van a tener en este caso una llave. En este caso vamos a tener, les decía, muchos conceptos con el mismo dato. Pero de este lado, por ejemplo, tengo calendario. Observen esto y me vas a decir, ¿y esto qué es? ¿Para qué me va a servir una tabla donde únicamente tengo la fecha? Ustedes observarán que en mi tabla principal yo tengo operaciones desde el 2014 hasta el 2017. Entonces, yo tengo de este lado un calendario que tiene operaciones del 1 de enero del 14 al 31 de diciembre de 2017. Ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco para qué sirven este tipo de datos y para qué nos va a ayudar. Del otro lado tengo el catálogo de productos. En este que dice catálogo de productos, ustedes observarán que en mi tabla de hechos yo tengo este código key, que va a ser esta la llave. El código key que me va a identificar cada uno de los materiales. En estas tablas siempre hay conceptos únicos. En este caso no se repite nunca un código de estos. Y a partir de esta llave, yo relacionándolas, voy a poder hacer reportes por descripciones, por marca, por categoría del material. Y bueno, poder elaborar el costo y el precio, poder hacer reportes con base en estos datos. Posteriormente viene un pequeño catálogo de clientes en donde yo tengo una clave que dice cliente key. Esta clave que ustedes ven aquí la vamos a relacionar en nuestra tabla que tenemos acá, que dice cliente key. A partir de ahí también yo voy a poder relacionar todos los datos con el nombre de mis clientes, el país al que pertenecen, la ciudad, la forma de pago, etcétera. Y muchos otros datos que si ustedes pudieran segmentar a través de Power BI. Y por último vamos a tener los centros de distribución que dice distribuidor key. Ahí vamos a tener principalmente 4 centros de distribución en donde pues ya tenemos nuestra tabla. Listo. ¿Cómo es que vamos a crear ese modelo de datos?
Entonces ya estamos aquí con nuestra tabla, vamos a cerrar estos datos y vamos a abrir Power BI. Vamos a abrir esta herramienta para entonces entender cómo es que antes de iniciar a usar DAX vamos a crear nuestro modelo de datos. Vamos a cerrar. Muchas gracias a los miembros de mi canal. Si tú estás interesado, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder al programa de miembros de Microsoft Excel a todo nivel. Ahí va a estar la información. Entonces, vamos a ver Power BI. Ahora, si tú eres nuevo dentro de este video y no conoces cómo obtener la herramienta, vámonos un poquito atrás, porque aunque no conozcas del todo esta herramienta, yo voy a poder mostrarte cómo descargar Power BI. Regularmente yo les pido que le pongan Power BI descargar dentro de Google y entonces ahí va a aparecer el primer concepto, descargas Microsoft Power BI. Nos vamos a ir a esta parte que dice Microsoft Power BI Desktop. Ahí tienes dos botones, uno que dice descargar y otro que dice opciones avanzadas de descarga. Si a ti te gusta trabajar con el Power BI en español, yo siempre les digo que las opciones avanzadas de descarga, le demos clic aquí y nos va a lanzar el idioma en el que nosotros queremos la herramienta. Aquí regularmente viene siempre de manera predeterminada el inglés, le ponemos Spanish y te va a hacer una actualización y te va a mostrar en español. Pues le das descargar, posteriormente te va a mostrar las dos versiones que existen de Power BI, una para equipos con 32 bits y otra para 64 bits. Eso ya de acuerdo a el tipo de equipo que tú tengas. Si quieres ver qué tipo de equipo tienes, puedes ir a mi equipo, clic derecho en propiedades y aquí en propiedades, aquí te dice sistema operativo de 64 bits, procesador x64. En este caso mi versión que tendría que descargar pues debería ser esta de arriba. Si tienes 32 bits, puedes descargarla de abajo y listo. Ahora sí, la instalas como cualquier software y listo. Esta es la interfaz que tú vas a tener para poder ver Power BI. No voy a explicar conceptos mínimos. De hecho, al final de este video, si tú necesitas saber más de Power BI, les voy a dejar en el link de aquí del canal al final, en las tarjetas les voy a dejar la lista de reproducción del curso de Power BI desde cero para que ustedes puedan aprender sobre esto. Entonces, vamos a conectar el archivo de Excel que yo les mostré hace un momento. Vamos a ir aquí a esta parte en inicio. Aquí en inicio nosotros tenemos varios conceptos que dicen datos y regularmente Excel siempre es de las herramientas que conectamos de manera frecuente. Pero si no está ahí, nosotros podemos darle aquí en donde dice obtener datos. Y aquí en obtener datos, si no viene la información que tú deseas conectar, le damos en más y vamos a encontrar una serie de categorías que nos va a permitir conectar la información de manera rápida. Vamos a tener archivo, por ejemplo, en donde viene archivo de Excel, archivos de texto, XMLS, JSON, etcétera, PDF, bases de datos como Access, como servicios de MySQL, como varios conceptos, tanto en la nube de bases de datos, herramientas de Power Platform, bases de datos también de servicios de Azure en la línea, servicios en línea y otro tipo de cosas. Hay muchos conectores para hacerte de orígenes de datos de un montón de información. En este caso vamos a hacer un modelo de datos que pues nosotros lo creamos en un archivo de Excel. Estas tablas que yo les mostré probablemente también las podrían crear en una base de datos de Access y trabajar a partir de esta. Sin embargo, lo importante aquí no es el origen de datos, sino lo que vamos a hacer con la información. En este caso le vamos a dar libro de Excel, le damos conectar y me va a pedir el origen de datos de los conceptos que yo voy a conectar. Aquí está mi archivo, está en DAX modelo. Le damos en registro de ventas. Lo primero que va a hacer Power BI es conectar el archivo e identificar las tablas. Todas esas tablas que yo creé, para quien conoce Excel, es importante que se encuentren con formato de tabla. ¿Por qué? Porque si ustedes las dejan como hojas, observen esta parte que está aquí. Si ustedes dejan esto como hojas, pues les va a mostrar esto. Pero al final, el tenerlo como hoja es dejarle a Excel que nos diga hasta dónde están los datos y si los datos tienen espacios en blanco o algunos detalles, muchas veces la información no la toma adecuadamente.
Sin embargo, cuando tú generas tablas, nos las muestra con estos iconos de tablita con encabezado azul y entonces ya Excel sabe exactamente de dónde a dónde son los datos. Vamos a hacer clic, por ejemplo, en esta de ventas, que es la principal. Pues observa, si yo hago clic aquí, me da una vista previa de algunos cuantos registros y de cómo está la información. Asimismo voy a tener mi calendario, que ya les mostraba que era una sola columna, los clientes, el distribuidor, productos. Entonces, todas estas que son tablas es a partir de las cuales yo voy a crear mi modelo de datos. Entonces, vamos a seleccionar todas. Seleccionamos todas y las vamos a conectar. Las vamos a cargar dentro de Power BI. Ya que están todas seleccionadas, le damos cargar. Vamos a esperar a que Power BI cargue los datos. Observen, lo va a hacer de una manera relativamente rápida, excepto el de ventas, que recuerden son más de 400,000 registros, una cantidad importante de datos. Entonces eso va a permitir que pues Power BI nos permita trabajar con mucha información, con una mayor velocidad y aparte con un tipo de visualizaciones mucho más avanzadas de lo que podrías lograr en Excel. Observen que de este lado a la derecha ya me cargó mis tablas. Ya me cargó clientes, ventas, productos, distribuidor y calendario. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Dentro de Power BI, para quienes son nuevos en esto, en Power BI nosotros vamos a tener aquí a la izquierda 3 tipos de vistas. Esta que viene de manera predeterminada, que es este lienzo en blanco, que es la vista de informe. De este lado al centro vamos a tener la vista de tabla. Esta vista de tabla me va a permitir ver los datos que yo tengo. Observen que si hago clic en cada tabla, me va a mostrar la información que corresponde a cada una de ellas. Y posteriormente, en esta, que es en donde vamos a trabajar en un momento más, es donde nosotros vamos a crear nuestras relaciones, nuestro modelo de datos. Actualmente, cuando nosotros conectamos los datos, de pronto Power BI se pone propositivo y me dice, voy a relacionar algunos datos y pues a veces lo hace correctamente, a veces sí identifica algunos campos de manera correcta, pero yo siempre les recomiendo que lo hagan ustedes desde cero. Entonces, también para que esto sea didáctico, vamos a ver de qué tratan estas relaciones. Voy a hacer clic aquí sobre cada línea, clic derecho y voy a eliminar las relaciones actuales. Entonces vamos a hacer clic, eliminamos esta relación que haya creado Power BI con las tablas. Vamos a hacer clic, clic derecho, eliminar, eliminar también. Y entonces ya tenemos todas nuestras tablas aquí cargadas. Tenemos productos, tenemos calendario, clientes y acá abajo tenemos distribuidor. Vamos a hacer un modelo de tipo estrella que le llaman, en donde nuestra tabla principal, que va a ser nuestra tabla de hechos, va a ser la que se encuentra al centro. Y a partir de esta nosotros vamos a crear las relaciones con las otras tablas con base en esos conceptos llave que nosotros vamos a tener. Entonces, observen lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra tabla de hechos que se llama ventas, en donde se registran efectivamente todos los hechos, todas las operaciones. Y a partir de ahí yo voy a crear una relación de cada tabla con este modelo. Observen por qué se llama modelo estrella, porque al final simula como un tipo estrella los datos que están alrededor de ella. Entonces, vamos a ver primeramente calendario. Calendario con qué tiene esta que se llama fecha aquí. La voy a relacionar con esta que se llama fecha aquí dentro de la tabla de ventas. Entonces voy a darle aquí arrastrar y la voy a dejar caer sobre fecha aquí. Observa cómo, cómo vienen aquí los datos y me ha creado una relación. En este caso, esta relación pues me dice 1 y aquí me muestra un asterisco. ¿Qué significa esto? Que me muestra un 1 acá y un asterisco acá. Esto significa que estoy haciendo un tipo de relación de 1 a muchos. ¿A qué se refiere de 1 a muchos? Se refiere a que dentro de este concepto de calendario va a haber un concepto por muchos que van a estar relacionados con esto que se llama fecha aquí. Aquí va a aparecer siempre solo un 1 de enero de 2014 y aquí puede haber muchos 1 de enero de 2014, con lo que nosotros vamos a empezar a revisar los datos de manera correcta. Entonces,
¿Qué es lo mismo que vamos a hacer con cada una de las tablas? Aquí, por ejemplo, tengo otro que dice cliente key, clientes key. En este clientes, pues igual vamos a arrastrar este campo y lo vamos a dejar caer sobre este código llave, que es el de cliente. E igualmente se relaciona, me dice que aquí va a haber clientes con valores únicos. Y posteriormente vamos a tener acá muchas operaciones tal vez con el mismo cliente. Entonces, de este lado entonces vamos entendiendo un poquito cómo se va haciendo esto. De este lado tengo código key y este también lo vamos a hacer con código key. Entonces lo arrastramos acá, lo dejamos caer sobre este y también se crea una relación de 1 a varios. Y por último vamos a conectar la última tabla que son los distribuidores. Ponemos distribuidor key, lo arrastramos aquí a distribuidor key y listo. A partir de este momento, nosotros ya hemos creado un modelo de datos. Sinceramente, un modelo de datos bastante sencillo. Y nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de este modelo, yo ya puedo hacer un montón de informes con base en las ventas. Por ejemplo, las ventas de todos los clientes por ciudad, o a lo mejor las ventas por distribuidor, pero no solo por distribuidor, sino por el país o la ciudad donde se encuentran, o tal vez las ventas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en ventas yo no tengo nada de precios, únicamente tengo la cantidad de vendida y la cantidad de devoluciones. Pues en este caso, con este código key yo ya puedo relacionar las ventas por cualquier concepto de estos, por descripción, por precio, por costo, por marca, etcétera. Toda una serie de datos sin la necesidad de tener una super tabla, una sábana enorme con 10, 15, 20, 40 columnas, sino un grupo de datos con unos cuantos, con unas cuantas columnas que se relacionan con otras y con las que nosotros vamos a poder crear información. Entonces, ya que creamos nuestro código de producto, nuestro código de producto y nuestro modelo de datos, nosotros vamos a proceder a revisar la información. Aquí entonces ya tenemos en la vista de informes, yo ya podría empezar a generar información. Entonces, para que yo pueda obtener los datos o los informes a partir de estas relaciones de datos, por ejemplo, yo voy a crear un pequeño reporte, una tabla, en donde yo voy a poner, por ejemplo, vamos aquí a la tabla de clientes. En la tabla de clientes yo voy a jalar esta que dice nombre del cliente. Me va a aparecer aquí los nombres de los clientes agrupados. Y posteriormente, tal vez en la tabla de ventas, yo quiero conocer cuántas ventas ya realizamos. En este caso yo le voy a poner aquí cantidad vendida. Si yo le pongo acá cantidad vendida, me va a totalizar, observen, aunque los datos son de distintas tablas, me va a totalizar el número de movimientos de ventas, de filas que yo tengo aquí. Entonces, todos estos datos los podemos crear a partir de cualquier concepto que nosotros tengamos. Tal vez este de ventas también requiero las devoluciones realizadas. Lo ponemos aquí, lo arrastramos a valores y observen. Tengo todas estas ventas y todas estas devoluciones dentro de estos clientes y productos. Entonces, a partir de estos datos, pues nosotros podemos crear información. Ya posteriormente vamos a ver cómo podemos crear visualizaciones para que nosotros podamos ver los datos y cómo aprovechar estos conceptos. Entonces, vamos a ver primeramente la forma en cómo nosotros podemos crear información útil a partir de los datos que ya tenemos. ¿Por qué? Porque no todos estos datos van a ser necesariamente lo que necesitamos. Entonces, para ir practicando, les doy aviso con antelación de que los conceptos que vamos a ver ahorita, estos conceptos van a ser muy repetitivos, muy reiterativos, pero lo voy a hacer porque seguramente hay personas con cero conocimiento de DAX que quiero que vayan practicando poco a poco los conceptos que nosotros vamos a ir viendo acá. Entonces, vamos a irnos a la parte de vista de datos y nos vamos a ir específicamente a la tabla de calendario. En este caso, en la tabla de calendario, si yo selecciono esta columna, yo voy a tener arriba algunas herramientas que yo voy a poder ver. Por ejemplo, la herramienta de columnas y el formato de los datos, aparte de la herramienta de tabla que nosotros podemos tener.
A partir de esta, nosotros vamos a poder crear columnas y vamos a también poder crear medidas. Entonces, de manera inicial nosotros vamos a crear columnas con el lenguaje, perdón, con DAX, porque recuerden que el DAX no es un lenguaje de programación, pero primero voy a cambiar el formato. Observen, esta columna cuando yo la seleccioné me dice que es el nombre fecha aquí, el tipo de datos que tenemos ahí es fecha y el formato de la fecha yo quiero que me lo muestre como este, porque en realidad esa fecha larga no me agrada bastante. Entonces le damos aquí en este tipo de fecha, aquí le damos y se va a transformar. Observen, ya tengo ahí la transformación de los datos. Entonces, ya tenemos la información acá. Sin embargo, cuando yo haga reportes dentro de este modelo de datos, no solamente voy a querer reportes por esta fecha, sino que voy a poder extraer el año, tal vez necesite extraer el trimestre, tal vez necesite extraer el mes, el día, etcétera. Y les recuerdo nuevamente que la relación que hay de estos conceptos entre Excel y Power BI, pues les recuerdo que es demasiada. Entonces vamos a ver y se van a empezar a dar cuenta ustedes de qué trata esto. Voy a hacer clic derecho, o no, más bien vamos a hacer a partir de esta tabla. Vamos a hacer a partir de esta tabla, le voy a dar nueva columna. Observen, acá arriba se va a habilitar una barra de fórmulas en donde vamos a ver la sintaxis más o menos de manera general que nosotros vamos a considerar para crear DAX dentro de Power BI. Lo primero que nosotros vamos a tener será un nombre. Lo primero que vamos a crear es un nombre para esta columna nueva. Entonces, en lugar de columna, yo le voy a decir año. Esta columna se va a llamar año. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Siempre va a empezar como en Excel. Para esta columna nueva, como en Excel, iniciamos después del nombre con el signo igual y después nosotros vamos a colocar la función. En este caso, en inglés, la mayoría de las funciones, o más bien todas las funciones de DAX van a venir muy parecidas a las de Excel, solo con el idioma inglés. En Excel recordarán que ustedes tienen la función año para extraer a partir de una fecha el año correspondiente a esa fecha. En este caso nosotros vamos a tener la función year. Observen cómo al escribir YE, pues me muestra todas las funciones en donde se pueden tener estos dos caracteres, no necesariamente juntos como lo es en la función yield o yieldIs o yield de mat. O sea, tenemos varias en donde Power BI de manera inteligente no solo me permite que sea al inicio, sino todas aquellas que tengan una Y y una M las va a mostrar. En este caso lo que necesito es la primera y al igual que en Excel, si yo pulso tabulador, me va a completar la función DAX. Entonces, vean, igual que en Excel me da un pequeño asistente que me indica también en español qué es lo que necesito. Me dice, year, el argumento que necesitas va a ser una fecha. Y me dice, devuelve el año de una fecha como número entero en 4 dígitos. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a manejar como argumentos, recordarán que en Excel era A1, A2 o tal vez algún otro concepto. Sin embargo, ya les decía de manera inicial que aquí desaparece el concepto de celda y únicamente vamos a trabajar con tablas y con columnas. Entonces, si yo aquí escribo fecha aquí, observa cómo me va a poner el nombre de la tabla y después entre unas llavecitas, en unos corchetes le llamamos aquí en México, entre corchetes nos va a mostrar fecha aquí, que es el nombre del campo que vamos a hacer referencia. Entonces también voy a dar tabulador y no necesito más. Le damos cerrar el paréntesis, pulsamos enter y listo. Ya extraje la información a partir de esta función DAX del año. Observen que ya tengo entonces todo el año de toda la columna que nosotros tenemos acá, que es la de fecha de enero, del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017, que son los 4 periodos por los que tenemos información de este lado. Hasta ahí todo bien. Entonces, de manera rápida, si ustedes empiezan a tener esa lógica, pues vean que sí hay una ayuda el hecho de ya saber funciones de Excel para poder hacer esto.
Porque entonces de manera lógica, cuando yo le doy nueva columna, me vas a decir, ah, ok, entonces si quiero el mes, Víctor, pues ¿qué voy a poner? Bueno, antes del mes, vamos a buscar el trimestre. En el trimestre vamos a utilizar, vamos a ponerle también de nombre trimestre. Observen, después el signo igual y entonces sí ya viene la parte de la función. Para extraer el trimestre de una fecha, nosotros vamos a utilizar una función que se llama quarter o quarter, como quieran pronunciarlo. Le damos tabulador y también este me pide un campo de fecha. Y bueno, aquí me dice devuelve 1 de enero a marzo, al 4 de octubre a diciembre. Pues como regularmente en todos lados consideramos los trimestres. Nuevamente voy a escribir fecha y me dice el campo que necesitas viene de la tabla calendario y del campo que se llama fecha aquí. También lo puedes escribir todo, solo que cuando tú lo vas escribiendo pues igual no pasa nada. En este caso, como lo identifica que es parte de la tabla, pues DAX te muestra, te ayuda de manera rápida a encontrarlo. Le das enter y entonces también rápidamente con DAX ya extraje la información del trimestre. Ahora, vamos a practicar bastante, no desesperen. Recuerden que seguramente este video lo van a ver personas que tienen apenas poco conocimiento y que necesitan ir digiriendo poco a poco esta información que les estamos ofreciendo. Acuérdense que es un curso DAX desde cero. Entonces, ahora vamos a extraer el mes. Ya de manera lógica, hasta sin decirlo, yo sé que ustedes ya saben que sigue para extraer el mes. Nuevamente, el nombre de la columna le vamos a llamar mes y mes en inglés es month. Entonces tenemos ahí la función month. Extraemos, dice ahí, devuelve un número del 1, que es el mes de enero, al 12, que es el mes de diciembre. Y pues igualmente vamos a tener, miren, observen, en este caso le voy a poner calendario y me manda todo lo que son funciones y me manda todo lo que son campos dentro de la fecha. En este caso, como ya tenemos dentro de esta tabla que se llama calendario, ya tenemos año y trimestre, pues observen que ahí ya me los da. Sin embargo, pues lo que yo necesito nuevamente es fecha aquí. Cerramos la función, pulsamos enter y listo. Ya tenemos también el mes. Observen que aquí ya tengo para fechas de mayo, tengo el mes 5. Para fechas de mayo igual, por acá abajo tenemos por ejemplo agosto y listo, ya vamos teniendo información completa que nos va haciendo de datos que van a resultar más útiles por si yo quiero hacer un análisis por año. Selecciono rápidamente 2014, por si quiero hacer un análisis por mes, pues selecciono rápidamente aquí los meses y entonces voy generando información útil, no solamente la fecha. Entonces, vamos a hacer una nueva columna. Ahora vamos a extraer el día. A partir del día, nosotros vamos a ponerle el nombre de la columna, día, igual, y vamos a poner la función dates. Estoy seguro que ya sabían que era date. Y entonces vamos a igual poner el concepto de la fecha, no necesitamos más. Le damos esto, listo, ya tenemos ahí el día, ahí tenemos el 1 de enero de 2014, el día 1, el día 2, el día 3 y así hasta el día 31, 28, por ejemplo aquí febrero. Aquí vamos a tener más datos, todos los datos de los meses, observen, enero, febrero, marzo, abril, ahí está todo lo de enero y ahí tenemos la información para poder extraer. Ahora, ¿qué otro tipo de conceptos nosotros vamos a tener? Recuerden que entre más datos nosotros vayamos creando, mejor vamos a tener la posibilidad de tener un análisis más completo. Un análisis más completo en el que nosotros pues podamos ofrecer más información, donde nosotros vamos a poder ofrecer mucho mejores datos a la organización para tomar mejores decisiones. Vamos a crear otra nueva columna y observen la función que vamos a utilizar. En este caso vamos a determinar con weekday el día de la semana del 1 al 7. Entonces observen si pongo weekday, la seleccionamos y me dice, devuelve el número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha. Entonces yo aquí nuevamente le coloco fecha aquí y si le pulso una coma me va a decir, observen, número 1, si yo lo pulso aquí, la información me dice, considerando el domingo como el número 1, al sábado como el 7.
O en este caso, el número 2, que es el que nosotros manejamos más en Latinoamérica, que considera el número 1 como el lunes y el domingo como el 7. Creo que se apega más a lo que nosotros queremos. Cerramos, entonces tuvimos dos argumentos, el campo de fecha y el tipo de datos que nosotros tenemos. Ahora sí, lo tenemos y listo. Ya tenemos que el 1 de enero de 2014 pues fue un día miércoles, posteriormente jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera. Entonces, ahora sí, vamos a finalizar ya este video comenzando con las funciones de fecha. Vamos a ir nuevamente aquí al campo de fecha. Vamos a terminar creando estas nuevas columnas con la función weekNum. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle número de semana. Entonces, esta fecha que nos va a ayudar aquí es esta que dice weekNum. Nos dice que el número de semana nos pide también obviamente el campo de fecha. A ver, vamos a ver si aquí hay otro argumento. Y aquí me dice el 1 para que el fin de semana, perdón, el número, coma, aquí vamos a ponerle coma 1 para que la semana comience en domingo, o 2 para que la semana comience en lunes. En este caso, como en el anterior, nosotros siempre recomendamos en Latinoamérica, o manejamos más bien, que la semana comience el lunes. Cerramos el paréntesis y listo, tenemos el número de semana de aquí, de los primeros días, del 1 al 7 de enero, o al... Sí, del 1, pues más bien, como era miércoles, pues es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hasta ahí el 5 de enero termina la primera semana y así nos vamos durante todas las semanas del mes. Observen cómo a partir de un solo campo de fecha, a partir de estos datos, pues nosotros podemos extraer más información. Importante mencionar que todos estos cálculos y todo esto que estamos haciendo acá con algunas funciones muy básicas de DAX, se manejan únicamente dentro de DAX. Ahora, todo esto habrá quien me va a decir, oye, pero eso es más sencillo hacerlo sin tantas funciones y con unos cuantos clics en Power Query, ¿ok? De acuerdo, de hecho a veces las mejores prácticas podrían indicar que lo hagas dentro de Power Query, pero son opciones y que al final van a ver cómo cuando nosotros avancemos dentro de este curso, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas que Power Query realiza, o al revés, más bien de que algunas cosas que DAX realiza, Power Query se ve imposibilitado de realizarlas. Entonces, ahorita esto tal vez podrías hacerlo en Power Query y también lo podrías hacer aquí en DAX con este tipo de funciones que al final creo que conviene mucho aprenderlas y comenzando con este tipo de ejercicios rápidos. Por eso es que nuevamente te invito a que te unas al programa de miembros porque ahí estoy subiendo un curso premium de Power Query que está bastante interesante. Pues bien, esta es la introducción de nuestro curso de DAX. Espero que te haya llamado la atención, espero que hayas logrado obtener información nueva. Recuerden que sirve bastante lo que ya conocemos en Excel porque nos da una idea de lo que nosotros vamos a poder ver un poquito más adelante con las funciones DAX que ya les decía, es como Excel pero potenciado y que nos va a permitir crear muchos más datos. No olviden, nuevamente se los reitero, que el origen de datos sigue intacto, toda esta información nueva se crea dentro de nuestro modelo de datos y pues nos ayuda a crear un análisis mucho más completo de la información que nosotros queremos obtener. Pues bien, como siempre les pido que si les gustó este video denle like, compartan por favor, porque eso va a ayudar bastante. Dejen sus comentarios acá, un agradecimiento, una duda, trataré de comentar nuevamente, de contestar sus dudas o todo lo que ustedes dejen por ahí, tratar de contestarles sus comentarios. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse en este canal, pero no solo se suscriban, activen las notificaciones porque YouTube y el nuevo algoritmo de YouTube está fallando. Bueno, no está fallando bastante, en realidad no avisa mucho a los suscriptores del canal del contenido nuevo y creo que este curso va a ser algo que va a valer muchísimo la pena. Activen entonces las notificaciones. Espero que me acompañen en los videos siguientes de este curso de DAX en Power BI y pues si no hay más que decir, mi nombre es Víctor Román Castro, esto es Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en el próximo video.